gracias por la invitación del doctor, aquí colaborador Cencenario y demás, y el resto de los colaboradores con los que tenemos posibilidad de trabajar mucho y ejercer nuestra vocación de docente a esta altura. Entonces nos han pedido que desarrollemos algo que fue quizá nuestra pasión durante mucho tiempo, que es la patología esofágica, ya que tuve pasión que nació por un accidente y después fue progresivamente aumentando, porque mi jefe en aquella época, el doctor Domingo Babini, quiso que yo me preparara en esa patología, y en mi preparación como cirujano de tórax en la cátedra de él en el Hospital Córdoba, nos envió con una persona que yo quiero recordar que fue un gran trabajador en la patología esofágica, que convocó la casuística más importante que puede haber en Sudamérica, que fue el profesor Enrique Walter Pinotti, mi director de tesis en esa época, que nos brindó tantas enseñanzas, y gracias a él pudimos ver una serie de adelantos que existían por los años 80, antes para ustedes, porque cuando son de escasa, de baja incidencia, entonces vamos a hacer un repaso, y luego cáncer de esófago, que ha cambiado también en muchísimos aspectos, solo del tratamiento quirúrgico, y donde al final haremos algunas consideraciones de por qué esta cirugía todavía es una cirugía que se teme realizarla, que involucra una serie de preparaciones, no solo preparaciones que van del paciente, sino preparaciones del equipo quirúrgico, del grupo asistente, del grupo anestésico, del grupo anestesiológico, del grupo de terapia intensiva, porque como verán al final, las consideraciones que hacen la American Society de cirugía dice que es fundamental tener un medio y un acompañamiento acorde a la complejidad de esta patología. Bueno, vamos a comenzar recordando que el esófago es la porción del tubo digestivo que comunica la garganta desde la faringe al estómago, y que tiene la función de la peristalsis, que es transportar, mediante la peristalsis, transportar desde el esófago algo al estómago, algo tan importante para todos. Al mediodía sabemos qué importante que es la alimentación, y es cuando nosotros necesitamos en varios periodos durante el día la función de este órgano, que tiene 22 a 26 centímetros de largo, importante, que transita prácticamente todos los sectores anatómicos, desde la laringe, faringe hasta el estómago, que está formado por varias capas que ustedes podrán ver ahí, varias con diferentes funciones, como es el esfínter esofágico superior, el cuerpo del esófago, el esfínter esofágico inferior, con presiones diferentes, dadas las funciones diferentes que va a cumplir, que generalmente la presión del esfínter esofágico inferior es de 40 a 100 milímetros de mercurio, y la presión del esfínter esofágico inferior es de 10 a 45. Vean la diferencia que hay. ¿Por qué? Porque tiene que prevenir algo muy importante, que es la regurgitación de los alimentos, y algo que las madres se asustan mucho cuando un chico
se broncoaspira o cuando un grande se broncoaspira, entonces tiene que ser muy rápido, por eso es hasta diferente en su constitución anatómica, y cerrarse rápido para prevenir algo que viene inmediatamente después de la deglución, que es mantener la función respiratoria. El resto, la parte más distal, lo hace a merced a la peristalsis que inicia en la garganta y termina en el estómago mediante ondas peristálticas primarias, secundarias o las terciarias, que no entrarían, pero que por ahí también aparecen en ciertas patologías. Es como recuerdo para ustedes, la próxima, para que ustedes tengan este recuerdo anatómico que les permite interpretar por qué de estas patologías y cuál es la participación del cirujano en esas o del gastroenterólogo. La mayoría de las veces, y hasta de los mismos clínicos, porque la mayoría de las veces presentan síntomas muy diferentes según sean ellas o la magnitud que tengan. Vamos a comenzar con los divertículos. Divertículos son proyecciones axiformes hacia el exterior de la luz esofágica, que son dilataciones circunscriptas en forma de sacos que se originan en la pared esofágica, pero que mantienen mediante un cuello una comunicación con la luz de la víscera. Sigamos, por favor. ¿Qué generalidades tienen estos divertículos? Que pueden ser causas de disfunción del esófago, que son raros y que la mayoría de las veces son sorpresas radiológicas más que hallazgos radiológicos. Sigamos. Ustedes saben que muchas veces estos trastornos llevan a prevenir muchos trastornos respiratorios o aparecen, ¿por qué? Porque son secundarios, como en el caso del reflujo, pacientes que dicen tengo problemas para respirar en la noche y demás, y se debe a alguna de estas alteraciones. Pero vamos a recordar que los divertículos se pueden clasificar en divertículos por pulsión y divertículos por tracción. Que ya los vamos a ir explicando esto para que ustedes puedan entender mejor que los divertículos por pulsión, generalmente el más popular es el divertículo de Zenker, que describiera por allá fue una de las primeras patologías que se describió, que es un divertículo faringoesofágico, y los otros por pulsión son los divertículos epifrénicos, que son aquellos que aparecen a nivel del esfínter esofágico inferior con frecuencia. Y los divertículos por tracción o epibrónquicos, que tienen otra fisiopatología, que es en algunas enfermedades, como por ejemplo hace algunos años que era la tuberculosis o las infecciones medio torácicas, epibrónquicas, digamos, que los ganglios esos supuraban o se alteraban y en su retracción iban tironeando, por así decirlo, el esófago y formaban esos divertículos, porque son los también llamados divertículos por tracción. Terracol, alguien que trabajó mucho sobre esto, hizo otra clasificación que fue en justa esfinterianos. ¿Cuáles serían los justa esfinterianos? El superior, es decir, el faringoesofágico, y el inferior, el epifrénico. No así los no esfinterianos, que serían los epibrónquicos, y esos serían con otro mecanismo. Sigamos. ¿Qué epidemiología tiene? Es que los más frecuentes son los faringoesofágicos, en alrededor del 50 al 80% de los casos. La edad de aparición es de los 30 a los 50 años, y son más frecuentes en el sexo masculino. La próxima. ¿Dónde se producen? Esto, recuerden, esta es una
laringe mirada por detrás. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí está el cartílago tiroides, que es este que tocamos todo, que tanto se lo hacemos tocar a los colaboradores cuando realizamos las traqueostomías como punto de referencia, y que atrás tiene una zona que está cubierta por músculos como el constrictor inferior de la faringe, que va formando esta zona con esas características que al terminar de conformarse esta laringe con el músculo cricofaringio, deja una zona débil, que es la zona débil de Killian, que es donde generalmente se producen los divertículos de Schenker. La laringe o la parte posterior de la tráquea, ustedes encuentran esa zona débil, que es la zona débil de Lymer, que es dadas por las cambio de dirección de la fibra muscular. Siga. Esto es la característica, aquí está dado vuelta, entonces en esa zona un poco más explícita, cómo está representado la zona donde aparecería el divertículo de Schenker. En la primera etapa comienza una contractura del cricofaringio, y después aparecería una incoordinación aquí entre la contracción de la laringe y la apertura del esófago, y comenzaría ese periodo de disquisión y de disquinesia, y después comenzaría a la mucosa, como está solo recubierta en esa zona por mucosa, a tomar posición en la parte posterior y a desarrollar esa formación sacular que es el divertículo de Schenker. En la segunda etapa, ya cuando se hace más grande, puede aparecer la desviación del esófago y la compresión del esófago. Para eso se explicarán luego la sintomatología que tienen todos estos pacientes. Siga. Bueno, la clínica es una sensación que es muy frecuente verla en esos pacientes, una sensación de cuerpo extraño o molestia al deglutir. Después comienzan a regurgitar los alimentos, falta de aire o ahogos al dormir, y al final hacen un síndrome disfágico. Pacientes son diferentes aquí. Bueno, esto se puede acompañar, y muchas veces, ¿por qué lo vemos también? O lo ven y hay que tenerlos en cuenta, los neumonólogos tienen que estar alertados de esta patología, porque se pueden acompañar con frecuencia de tos, bronquitis, expectoración, falta de aire y demás. Ya en una etapa más avanzada, cuando el divertículo de Schenker es grande, puede aparecer la masa palpable a uno u otro lado del cuello o región supraclavicular, esos gorgorismos, esos ruidos que aparecen como por la regurgitación de los alimentos, y de ahí en adelante las manifestaciones generales como la pérdida de peso, etc. La próxima. Los métodos complementarios, cuando uno sospecha esto, la radiografía contrastada, la endoscopía y la manometría. Esos son los estudios más útiles para estas enfermedades. ¿Qué pasó? Que me robaron uno, que todavía la anterior. La manometría con múltiples canales que marcan
contracción de la laringe en un canal. Ustedes saben que hoy la útil es la de 8 canales por lo menos, y la apertura del esfínter. Son diferentes orificios en unas sonditas colocados a diferentes alturas, entonces se marca bien el fenómeno. La próxima, así vemos un ejemplito. Esto es importante que ustedes, cuando sospechan algo así, siempre pidan primero una radiografía. Ahí hay que tener video sin radiografía de deglución. ¿Por qué? Porque son fenómenos muy rápidos y muchas veces no se alcanzan a capturar, sobre todo en lesiones pequeñas. Entonces, una videocine puede detectar aquí viene así en el frente, y en el perfil aparece la dilatación ya, y ahí ya el esófago. Ahí está explicado, así que vamos a ir adelantando para que no se me duerma ninguno. Aquí en la radiografía de perfil. Esto lo hacemos mucho las personas que trabajamos con pacientes con enfermedades respiratorias, y sobre todo cuando son servicios integrados que tienen, como así está el gastroenterólogo en la parte de cirugía general, está el neumonólogo que tiene que ir junto con el cirujano torácico. Así es mucho más provechoso, porque si no, todo se piensa que es asma, todo se piensa que es una diferente alergia, y están pacientes años, porque no todos llegan a desarrollarse de un tamaño muy importante. A veces son pequeñas dilataciones. Bueno, esto es para ver cómo está la vía aérea ahí y cómo atrás está el saquito, porque nunca hay que pedir solo radiografía de frente, sino que en todo hay que pedir radiografía de frente y perfil. Y sobre todo si se hace la video o el tránsito alto, bien alto, comenzando en la garganta. Sigamos, así no se nos cansan los chicos. Y esta radiografía es para que ustedes observen allá cómo está. La mayoría va a buscar tos crónica, ahí vamos a pedir radiografía de tórax y demás. Entonces la importancia de analizar bien y contrastar la vía aérea, que ahí sería no la vía aérea sino la vía digestiva, para poder ver el nivel hidroaéreo. Sigamos. Bueno, otras vamos a ir más rápido porque si no se nos van a cansar, y podemos hacer un intervalo, si ustedes creen, cortito, o alguna pregunta. Se aprecia aquí eso. Sigamos, no es lo que más les quiero mostrar. La próxima, las diferentes imágenes que pueden aparecer en pacientes que tienen SIGA. Y aquí es la endoscopía, donde se ven la imagen del esófago, y esta es la del divertículo. Allá un incipiente, este es un poco más avanzado. Una tomografía donde aparece esa lesión, entonces enseguida lo mandan a oncología porque tiene un tumor, qué sé yo, y hacerle una radiografía de perfil y contrastar eso. Y bueno, eso es un caso por ejemplo, con una lesión de ese tipo. Acuérdense que están acostados los pacientes, entonces fácilmente las radiografías, acuérdense en la tomografía computada, el paciente está acostado así, ya no está parado, entonces el médico le pide una radiografía con contraste, entonces aparece eso. Sigamos. Bueno, y esto es lo más importante para ustedes, y nos vamos a detener un poquito aquí por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Así siesta, estamos todos después de trabajar un poco, podemos inclusive hasta suspender un poquito y hacer algún comentario de lo actual. Casualmente yo quisiera enfatizar una cosa. Hace pocos días
mandaron un paciente con una cosa así para una valoración y dijeron que se iba a hacer una resección de un divertículo. Entonces la persona que derivaba del paciente, la resección del divertículo está bien, tenemos que operarlo y demás, hacerle una cervicotomía. Generalmente se operan por vía izquierda. ¿Por qué? Porque está desplazado más el esófago a la izquierda que a la derecha. Entonces, generalmente la vía de abordaje es esternocleidomastoide o este tipo de incisiones diferentes por las marcas del cuello, digamos por las cicatrices. Entonces, pero eso ya es tiempo pasado y nosotros y sobre todo ustedes están viviendo tiempo presente y hoy, ¿qué se hace? Les sugerimos que hoy este tipo de cirugía, la del divertículo, ya no se hace así. Yo ya lo vi cuando estaba ya con un muy importante endoscopista que formas diferentes de tratamientos, estos tratamientos endoscópicos tuve la oportunidad de ver, inclusive traje cuando visité al doctor Collar en Bélgica, en Lovaina, él tenía el diverticuloscopio, que es una especie que lo pueden ver en el servicio, que son dos valvas, entonces uno le abren la boca de tal forma que uno puede, colocando al paciente en esta posición, introducir un aparato de sutura mecánica pequeño, acorde para este tipo de cosas, y en hiperextensión y con anestesia general, obviamente, introducir por la boca un aparato de sutura mecánica y transformar esos dos saquitos que son, uno lo que sería el esófago y otro sería el divertículo, en una sola cavidad. Entonces a los pacientes, yo lo veía con mucha destreza al doctor Pablo Sakai, un japonés que hacía, vamos a salir para despertarlo un poco, hacía 20, 30 endoscopías seguidas ahí en el Hospital Las Clínicas en San Pablo. Él tenía todo listo, lo que le ponían eran los endoscopios colgados, entonces iban pasando de uno a otro y hacía, yo calculo, que 50, 60, 70 por día. Hacían en un rato. ¿Por qué? Porque son equipos y funcionan como equipo. Entonces, el médico solo hacía la endoscopía. El resto, pum, tome y pasaba con otros endoscopios. Claro, para eso hay que tener equipo y hay que tener muchos aparatos. Bueno, entonces eso sería una de las posibilidades. Si fueran muy pequeños lo puede dilatar, y si no, se puede hacer esto, que es también por vía endoscópica, hacer este divertículo, introducirlo dentro de la cavidad del esófago. ¿Se entiende? Esa cuando son. Y si no, hacer el tratamiento clásico, que sería el que ustedes están viendo ahí. Sigamos. Bueno, los epifrénicos los hemos dejado para el segundo lugar. Un divertículo que se da en los últimos 10 centímetros del esófago, del esófago torácico. Y generalmente tienen un cuello que puede ser lateral o posterior. Sigamos adelantando. Se deben a una disfunción motora y obstrucción. ¿Qué es lo que ocurre para avanzar y no extenderme demasiado? Ocurre, generalmente son en todas las alteraciones a nivel de la coordinación de la apertura del esfínter esofágico inferior con la onda peristáltica. ¿Se entiende? Entonces aparecen sigamos con la próxima, aparecen este tipo de divertículos,
que si se llenan y demás, pueden ser. Esos son asintomáticos muchos hallazgos y los síntomas son semejantes a hernia y hiato, a espasmo o a cáncer. ¿Por qué? Por la contractura que hacen tratando de vaciarse. Lo importante es hacer diagnóstico diferencial con el espasmo difuso, porque el espasmo difuso del esófago se puede confundir hasta con... Hay algunos espasmos de esófago que son tan importantes en la contractura que se produce que llegan a simular infarto de miocardio. Entonces hay que tenerlo presente a esa situación. Sigamos. Bueno, ya por lo menos tratamiento de la epifrénico, primero médico, y si es muy sintomático y produce muchas cosas, puede ser llegar a ser de tratamiento quirúrgico. Ese es para mostrarles los epibrónquicos, ganglios, lo que yo le decía, ganglios que se producen a nivel, generalmente esto era más frecuente antes. ¿Por qué? Por la tuberculosis, que producía ahí alteraciones inflamatorias a nivel de los ganglios, de las adenopatías intratraqueobronquiales, y en su curación iban retrayendo y producían también la aparición de divertículos, dado ese mecanismo. También hay muchos que hay que considerar todas las capas que tiene el esófago, y ahí que está bien recubiertito pueden ya no ser como aquellos que eran generalmente si se acuerdan de los divertículos de Zenker, sino que este involucra toda la pared. Siga. Bueno, no los voy a cansar. Yo creo que es solo un recuerdo que las enfermedades motoras primarias del esófago son todas estas, y que la más importante es el espasmo. ¿Por qué? Por la similitud que tienen con los síntomas sobre lo que le expliqué, que es el infarto de miocardio, que eso es con un electrocardiograma, las enzimas y demás, sino que el otro que es sobre el que nos detendríamos unos minutos, que sería la acalasia esofágica, enfermedad de poco frecuente aquí, y ya les voy a decir por qué, y de alta frecuencia, por ejemplo, en Brasil, que hay diferentes grados de acalasia y demás, y que es una incoordinación de las ondas motores del esófago y una hipertonía del esfínter esofágico que hace que se dilate el esófago y lleguen a aparecer esos grandes megaesófagos. Para modo de cuento les voy a contar cosas que ya me da la edad, ya me da esa posibilidad de contarles lo que pasó. Aquí es raro la presencia de megaesófago. Aquí era excepcional, es excepcional, por así decirlo, el megaesófago. Pero en Brasil se concentraba, sobre todo la parte alta de Brasil, se concentraba una cantidad enorme en el servicio del doctor Pinotti de megaesófagos, y megaesófagos verdaderamente impresionantes que ocupaban todo el pecho. ¿Por qué? Generalmente hay ciertas características que ya están después especificadas aquí, pero allá, aquí tenemos algún flagelo, por así decirlo, que es el de la vinchuca, el Trypanosoma cruzi. Aquí hay una cepa que muerde el corazón y que produce lo que ustedes saben, bloqueo de rama derecha, enfermedad de Chagas. Allá es totalmente diferente. Es raro tener Chagas cardíaco, pero
sí es muy fácil tener, ellos le llaman a la vinchuca el barbeiro. Entonces, la parte de todo lo que es parte cálida de Brasil, parte desértica de Brasil, parte desnutrida de Brasil y todo eso, por las características que tiene ese parásito, esa vinchuca, hace que se desarrolle mucho megaesófago porque lesiona mucho las fibras mientéricas del esófago. Veamos qué sigue aquí, porque si no se me va. Estas es las causas etiológicas, esto se lo puedo dejar después. Las teorías de autoinmunidad, y por eso pueden ser, pero se lesionan los plexos mientéricos. Sigamos con las cosas, veamos los dibujitos, mejor las imágenes. ¿Estamos? Esto ustedes saben que estas son las alteraciones y las características. Vamos a ver imágenes, que es el cuadro clínico. Sigamos pasando. Los grados que tienen, hay dos clasificaciones. Una es la radiológica de Anderson y la otra es otra que hay. Bueno, eso es lo que es, que dilatación del esófago, extremidad en, ¿cómo se llama la extremidad? Punta de lápiz. Punta de lápiz o pico de ave. Muy bien. Pico de ave o punta de lápiz. Así, las dos denominaciones están dadas. Sigamos. Radiología, esto es imágenes que yo les decía. He llegado a ver algunas que ocupan todo el cuerpo. ¿Qué otro método diagnóstico hay para diagnosticar acalasia? Manometría. Ausencia de ondas peristálticas y aumento. Por supuesto que es la esofagoscopía. Y nunca la deje de hacer, doctor. ¿Sabe por qué? Porque es una enfermedad preneoplásica. Y aparece en megaesófago y cáncer. Ha habido muchas presentaciones, muchos trabajos científicos y demás. Esas son las cosas. Lo importante es el tratamiento para ustedes. Ustedes, manometría. Mirá la esofagoscopía dónde está, para descartarse A. ¿Por qué? Porque es posible. Bueno, eso es la endoscopía. Se puede dilatar. Eso es muy fácil ver una imagen así y que cede fácilmente. ¿Esto qué podría ser? Podría ser un cáncer, podría ser una estenosis por reflujo y demás, pero si es algo que es franqueable fácilmente, es raro. Entonces puede ser una acalasia. Sigamos. Bueno, esto es lo que es la peristalsis anormal, es decir, aparecen estas ondas y acá ¿qué pasa? ¿Y por qué? Ahí aparecen esas ondas, ¿por qué? Porque la parte proximal generalmente se conserva y la parte distal es la que aparece toda esto. Allá se contrae en la garganta y tendría que venir la escalerita así. Y acá vean que las dos caen ahí. Un poco está explicado ya también. Sigamos. Las formas clínicas, bueno, sigamos porque no. Este es el tratamiento que lo es importante para ustedes, el tratamiento médico, sedante, antipalmódico, bloqueantes cálcicos. Eso se da, algunos gastroenterólogos los dan y nos quitan el pan a nosotros. O al quirúrgico, dilataciones, toxina botulínica y miotomía. No solo sirve para las arrugas de la cara, sino que también la toxina botulínica para infiltrar el cardias y provocar que se abra siempre. ¿Sí? Y el tratamiento quirúrgico va desde la dilatación, que es lo que más hacemos ahora, la dilatación con balón, si no es muy adelantado, si no es muy avanzado, y si no, la cirugía, que es de la miotomía a la exéresis del esófago. Con eso, bueno, y acordarse de
forma en que se debe hacer esto, acá lo pueden hacer todo, inyectar todo en los 4 cuadrantes y las cantidades de unidades que se colocan de toxina botulínica y lo que les sobra me la pasan para hacerme la arruga. Bueno, y lo de hoy es esto, que se puede hacer con videolaparoscopía, cosa que nosotros los cirujanos de tórax hacíamos muchas a través del tórax. ¿Para qué? Para no lesionar todo lo que es el componente del esfínter esofágico inferior y la contención del esfínter. Entonces, eso es lo que tienen. Esta mañana hablamos, creo que en el servicio de ustedes, de operación de Bell-Seymar 4 y una de las cosas era tratar de reparar el esfínter esofágico inferior. Bueno, el tratamiento es es fácil. Esto es lo más interesante, referir al centro especializado. Creo que si hay alguna otra cosa de esto, sigamos. Cáncer, eso lo podemos dejar, o lo podemos...